Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Ahora son las 4:35 de la tarde. Pedirle disculpas a nuestros oyentes. Hace un momentito ahí estaban las líneas todas cargadas de llamadas, pero estábamos escuchando el comentario de nuestro compañero Manuel Canela. Y bueno, a esos oyentes que en un momentito y luego de que podamos conversar y escuchar la exposición de nuestro consultorio financiero, que hoy, como cada martes desde la semana pasada, está a cargo de Jesús Geraldo Martínez, que nos acompaña y que es ya parte de qué pasa. La inflación es el tema obligado, que nos afecta a todos, que afecta a nuestros bolsillos, y él nos viene a traer un poco de luz. Ojalá fuera un poquito de alivio económico, ¿verdad? Pero por lo menos el alivio en cuanto a informaciones y cuáles son las medidas que pudiéramos o que deberíamos estar tomando o debería estar tomando el gobierno para quitarle un poco de impacto al presupuesto de la familia dominicana. Bienvenido una vez más. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Saludos a los teleaudientes y adelante con las inquietudes de ustedes. No sé, Manuel, sí, tiene algunas inquietudes. Bueno, ya esto no es una invitación, es suya. Usted parte de este programa. Ya yo le dije a él que esté en su casa. Esto no es una invitación, ya es otro compañero más del elenco. Mira, al principio. O compatriota. Claro. Al principio del programa hablábamos de cómo, y mencionaba la cifra de cómo la inflación en la República Dominicana se había visto afectada, que incluso en el mes de enero éramos el cuarto país de la región con la inflación más alta de un 8.7%. Como la gente sabe, cuando la inflación lo que significa que todo está más caro. Todo está 8.7% más caro. Lo que significa que yo con mi sueldo no tengo la misma capacidad adquisitiva que anteriormente tenía. Entonces, es necesario que los salarios en la República Dominicana inicien un proceso de indexación. ¿Qué debe suceder en el país para nosotros poder empezar a tener una calidad de vida mejor o por lo menos igual a la que teníamos 1 o 2 años atrás? Una indexación que incluso lo manda la ley. Sí, lo manda la ley, pero es una ley que lo puede derogar otra ley. Desde el año 1992, cuando se aprobó el Código Tributario, ahí se quedó en un artículo en el 296, creo, que los salarios iban a ser indexados año tras año conforme a la inflación. Desde el año 92 hasta el 2012, año por año fueron indexándose los salarios. Sin embargo, en el año 2012... ¿Qué significa indexar los salarios? Los salarios, sí. Ya iba para allá. Indexar los salarios es que si tú ganas 100 y la inflación es un 8%, o tú ganas 10,000 y la inflación es un 8%, tu salario debe ser indexado a un 8%, es decir, si es 100, 108, si es 10,000, 800 pesos. Que quede claro que no es un aumento salarial. Pero no los salarios propiamente sí, sino la base tributaria de exención tributaria, que era lo que estaba en la ley, es decir, porque la ley no manda a indexar salario per se, es decir, no, el Código Tributario lo que manda es que tú indeces las escalas salariales para que tú no tributes a nivel del impuesto sobre la renta. Exonerar de impuestos. Del impuesto sobre la renta. Entonces, en el 2012, las finanzas del país estaban deterioradas, entonces se suspendió por 3 años, 2013, 2014, 2015, y se restauró en el 2016. Posteriormente, la misma ley de presupuesto, que es donde se aprueba, que lo que aprueba nuestro congresista, en todos estos años, del 2017 en adelante, ha dispuesto que los salarios, que la base de exención tributaria a nivel del impuesto sobre la renta, ahora mismo el salario exento de impuestos sobre la renta son 34.685, no se indecen. Claramente eso afecta a todos los trabajadores, a más de 2.368.000 gente, y sobre todo a los que van aumentando, que ganaban por debajo de 34,000 pesos. Si le aumentan su empleador un 5 y un 7% y superan ese salario de 34.685 pesos, tienen que pagar impuestos. Igual también aquellos que estaban dentro de ese escalarial en un contexto de inflación, donde la inflación es una reducción salarial
neta, porque si tú ganabas 100 y hay una inflación y no te indexan el salario, ya tú no ganas 100, tú ganas 98, 92. Ay, Dios mío. Y si ganaba 10,000 y la inflación en un 8%, ya tú no ganas los 10,000, tú ganas sus 9,200 pesos. Entonces tú tienes menor poder adquisitivo, como dijimos la semana pasada, para adquirir los mismos productos y los mismos bienes y servicios que tú tenías anteriormente. Entonces, esa tabla de indexar las escalas salariales para la exención tributaria no se ha hecho en los últimos 10 años y eso tiene un impacto fuertemente y el gobierno pudo hacerlo este año, sobre todo para darle algún tipo de alivio se iban a beneficiar más de 300,000 personas, porque hay que destacar que en la República Dominicana los salarios son de hechos bajos. Para que ustedes tengan una idea, y nuestros oyentes también, el 78% de cada trabajador público o privado en la República Dominicana gana menos de 30,000 pesos. El 78%, estamos hablando, si hay una base de empleados públicos y privados de alrededor de 2,300,000, estamos hablando que 1,800,000 gana menos de 30,000 pesos, y gana menos que la canasta familiar que calcula el Banco Central. Es decir, de entrada, Yese tiene una calidad de vida deteriorada y la canasta familiar, como señalaba Soraya al inicio del programa, sube y sube. Eso es ese 8% de un consumidor representativo de una ponderación. Pero si tú revisas los productos básicos, lo que está comiendo la gente, la mayoría de los productos básicos son de más de 2 dígitos. Si revites huevos, los panes, cualquier alimento que tú revisas tiene más de 2 dígitos. Es decir, está aumentando más de, en algunos casos, 20, 25, 30%. Entonces eso le está quitando calidad de vida. Si se hubieran indexado los salarios, el gobierno hubiera transferido 2,000 millones de pesos alrededor de 300,000 o 400,000 personas que se iban a beneficiar de esa, porque aumentar la escala de exención tributaria, muchas personas dejarían de no iban a calificar para pago de impuestos sobre la... Pero eso es un alivio, porque la inflación le está quitando poder adquisitivo, y eso es lo correcto. Lamentablemente en la República Dominicana es un tema de ley, debe aprobarlo el Congreso. Si hubiera sido un tema constitucional, como era obligatorio, pero el mismo Congreso que lo aprobó es un tema legislativo, es el mismo Congreso que lo puede quitar. Si estuviéramos gobernando por el bien común, si tuviéramos congresistas que pensaran en el bienestar de la gente, entonces tal vez sí pudiéramos estar. Sí, eso, como bien decía su Gerardo, cuando estaba aprobando la Ley General de Presupuesto, que dicho sea de paso, es una ley, entonces fue a lo que tal vez se debió tomar en cuenta para hacer valer lo que usted dice que establece el Código Tributario, y que entiendo que sería beneficioso actualmente para la República, para la mayoría de la gente o de los asalariados. Si el 78% gana de la clase trabajadora, que es la que está enfrentando esta situación. Sí. Claro. De la clase media. Así es. Pero lamentablemente no se hizo. Y hoy eso es quitarle poder adquisitivo a la gente, quitarle calidad de vida, y esas personas tienen, como en buen decir dominicano, tienen que bandeársela como sea, porque o tienen que bandeársela con sus ahorros, o tienen que endeudarse y pagar intereses para poder mantener ese nivel de vida que tenían, que no es óptimo, porque como ustedes ya vieron, la mayoría de las personas en República Dominicana viven en estrés financiero, porque no ganan, viven en una... Y cuando hablamos de calidad de vida de personas que no tienen los recursos para adquirir los productos que son necesarios e indispensables para cada familia, las necesidades de cada familia, posiblemente han decaído en lo que consumen, la calidad de los alimentos que compran, que antes compraban, los alimentos, personas y familias que yo sé que están pensando en retirar a sus hijos del colegio, porque andan buscando una institución escolar más económica, porque no confían del todo en la escuela pública, y así un sinfín de historias que pudiéramos aquí pasar la tarde. Así es. ¿En qué colaboraría que el Banco Central baje la tasa de interés? Bueno, el Banco Central lo que está haciendo ahora mismo es lo contrario. Suba la tasa de interés. Está aumentando la tasa de interés de política monetaria
Y que eso tiene dos impactos. El impacto cuando aumentan las tasas de interés, entonces las tasas de interés de los préstamos bancarios, de consumo, hipotecario, para el comercio, para la MIPYME también suben. Entonces eso tiene un impacto de que muchos proyectos de inversión o de esa tú no lo haces. Entonces eso tú baja la demanda y baja el consumo, porque si tú ibas a financiar un vehículo, te ibas a comprar un vehículo con una tasa de un 10, ahora de un 14, ahora un 15, eso te aumenta tu cuota. Entonces si tú tienes unos ingresos limitados, un presupuesto limitado, tú dices, no, ya postero. Entonces, ¿cuál es el efecto inmediato que hemos visto? Una caída en el tipo de cambio. Se ha apreciado el tipo de cambio a 56.50. Si ustedes se fijan, al inicio de enero estaba en 58, ahora está en 56.50, 56.55. Eso es beneficioso para la inflación. Es una forma de recoger el dinero. No, exacto, es la forma donde como el banco hace política monetaria, que es con sus instrumentos monetarios. Pero al tipo de cambio apreciarse, como la mayoría de los insumos se importan, la soya, el maíz, la gasolina, tiene un impacto positivo para la inflación, porque no me va a aumentar. Si tuviéramos un tipo de cambio depreciándose, subiendo, devaluándose, como entiende la gente, a 60, entonces eso, los precios iban a seguir subiendo. Entonces, lo que tiene esa medida es frenar gradualmente la economía para que no presione más los precios internos. Sin embargo, los precios internos, a pesar de que se dice que son factores externos, exógenos, no, son factores internos y externos que están afectando los precios internos de la economía. Bueno, usted no cree, porque yo no soy un experto en la materia, pero yo pienso que aquí en República Dominicana se está llegando a un punto que se juega mucho a la especulación. La especulación, porque en cuanto al precio de los productos me refiero, porque que uno ve lo que los precios en el supermercado al principio, que suben, pero la gente lo sigue comprando. Y que pero que también dicen, yo lo voy a subir porque la gente lo seguirá comprando. Entonces no sé cuál sería su posición. Bueno, en todas las economías hay de todo. Yo no puedo descartar el tema de especulación, pero yo como economista debo decir que es un tema de costo. Si todo está subiendo, si tú para producir cualquier cosa en República Dominicana necesitas materia prima, eso todos los costos, y para traer algo necesita pagar un flete, para pagar un costo de seguro, todo está subiendo. Entonces al final todo eso se le traslada al consumidor final, que es el que efectivamente paga esto. Entonces, y si tú también, esas empresas privadas que generalmente tienden a ajustarle los salarios a sus empleados, ese aumento salarial que parte de los costos de algunas empresas que sí lo hacen, también le pega también a los precios de la economía. Si fuera especulación, el gobierno tiene la forma de decir, bueno, me están especulando con la cebolla, con el ajo, o con el arroz, voy a traer, voy a importar esos productos. Sin embargo, son la materia prima, son los químicos para tú producir esto que están afectando los precios. Son las tasas de interés que van a afectar también los precios cuando aumenten, porque las personas no tienen la totalidad de dinero para producir, tienen que acudir a los bancos para financiarse. Entonces eso también le va a pegar a los precios de la economía. Y también tenemos un problema geopolítico que la población se tiene que preparar. Porque ¿por dónde le va a pegar eso a la República Dominicana, ese problema de Rusia y Ucrania? Le va a pegar, ya le está pegando de hace mucho por los precios de los combustibles, porque es por ahí que le pega primero. Entonces, le está pegando por los precios de las materias primas que están subiendo. Claro. Todos los insumos le está pegando por aquí. Y ya el tema del COVID, como al abrirse la economía, el tema de los costos y los fletes. Pero ¿por dónde le va a dar duro a la economía? Ahí va por el lado del turismo. Un problema geopolítico. Nosotros tenemos un buen porcentaje de turismo ruso que ya no va a venir por acá de esa zona, de turismo europeo, porque nadie en guerra va a salir. Entonces, si tenemos un problema por ahí, entonces, ¿qué significa que nos afecte el turismo? Nos va a afectar que muchos productos, que primero el tipo de cambio, una reducción de la oferta en dólares hacia la República Dominicana. Entonces, eso puede, esa medida que estamos mirando ahora, que el tipo de cambio se está apreciando, con un impacto que no se sabe la dimensión que puede tener, eso puede afectar el tipo de cambio, puede afectar los precios y magnificarse el efecto sobre los precios de la economía a nivel general, no solo a nivel de la alimentación, de la medicina, sino de todo, porque tú puedes tener un problema, pero no solamente la República Dominicana, hay que destacar, sino base todo. Por eso que el mundo está al vilo con esta situación. Pero yéndonos a nuestro territorio, ¿qué es lo que puede hacer o qué es lo que se supone
que pudiera estar haciendo el gobierno para asumir, para que este impacto que está golpeando a la gente común, decía Leonelsi que clase media un poquito más, clase más para abajo, cuáles son las medidas que todavía no se han tomado y que se pudieran tomar? Por ejemplo, así como se puede aliviar con indexación de salarios, ¿cómo se pudiera cargar tal vez al empresariado, a los que producen el dinero? O cómo la gente puede rendir el dinero. Exacto. ¿Cuáles son esas medidas que todavía no se han tomado y que se pudieran tomar para aliviar un poco esta? El gobierno, esperemos el 27, la semana que viene, que van a anunciar la ley de hidrocarburos. Ustedes saben que, como comenté la semana pasada, ahí hay espacio en los márgenes de comercialización, en los márgenes de transporte, en los márgenes de distribución, en la indexación de los impuestos. La población está esperando el cumplimiento de una promesa electoral para que los precios de los combustibles bajen, porque eso le está mellando a muchas familias el movimiento. Y fíjense qué ha estado haciendo el gobierno. Anunció que tuvo que subsidiar 600 millones para no aumentar los precios de los combustibles, la gasolina. Ahora escuché que va a ayudar a los transportistas también suministrándole combustible para que no suban el pasaje, porque una gente que tiene su pasaje limitado, aquí viven personas que tienen su dinero limitado para su pasaje y que le aumenten 10 pesos, ya lo de cuadro. Sí. Y es la realidad con los números que le acabo de mostrar. Si el 78% gana de menos de 30,000 pesos en la República Dominicana. Y si vemos lo que ganan hasta 15,000 pesos, hasta ahí se concentra una gran proporción de la población. Entonces, el gobierno debe pensar, como dije, reorientar su medida hacia las necesidades básicas de la gente. ¿Qué necesita la gente? Alimentación. Y si el gobierno está mirando que los precios de la alimentación es la que está poniendo más a la gente en estrés, en un estrés financiero, en un estrés de sobrevivencia, tiene que acudir a cómo va a subsidiar esos precios. Entonces, ¿cómo puede hacerlo? Es directamente el productor. Debe mantener los programas de ayudas sociales, pero la clase media se está cargando demasiado fuerte. Entonces, debe ir hacia los productores, debe ir hacia los fletes, debe ir hacia revisar hasta la estructura impositiva, de modo de que los precios lleguen mucho más barato, más asequible, por lo menos la comida a las personas. No se trata aquí de decir que porque la gente no solamente come plátano, la gente come otro tipo de alimentos. Entonces, todos los alimentos están subiendo. La leche, tú no tienes una producción de leche local que pueda satisfacer la demanda. La gente compra leche en polvo. Entonces, la mayoría de los niños que beben leche, la leche está subiendo un 30% y un 35%. Entonces, ¿qué hago con la leche? ¿Qué hago? Es decir, tengo que buscar a los que producen leche, a los que importan leche, tengo que buscar la vía para que llegue a un menor precio. Es decir, eso es lo primero que tiene que hacer el gobierno. Por el otro lado está el tema de los combustibles. Esperemos que vaya al Congreso de la República una ley que aminore. Sin embargo, el gobierno va a decir, bueno, pero es que ya yo me gano un gran porcentaje de impuestos acá. Y también esa ley va a tener muchos intereses. Porque ¿cómo tú le dices a los distribuidores ahora que se van a ganar menos? A los transportistas que se van a ganar menos. ¿Cómo tú les vas a salir con eso? Después que tienen tantos años ganándose una buena tajada de cada galón de combustible. Que nadie quiere deponer, que nadie quiere que le quiten. Es un círculo vicioso. Su parte, sí. Señores, pueden llamarnos al 809-200-1947, 809-200-1947, desde el interior, desde el exterior del país, 1-862-320-0075, 862-320-0075. Estamos conversando con el economista Jesús Geraldo Martínez, con este consultorio financiero de cada martes, preocupados y lógicamente ocupándonos de lo que nos afecta a todos, que es el tema de la inflación. Yo tengo una cara y un ánimo. Bueno, pensando en cómo es que voy a extender. A terminar el fin de mes, la mayoría de la gente pensando cómo va a llegar. Y eso es importante porque la mayoría de la gente en República Dominicana eso se llama estrés financiero. Un ejemplo. Vamos a tomar el caso de ella y vamos a ver qué puede hacer ella. Ella tiene unos ingresos limitados, pero tiene una serie de gastos que ya algunos son fijos, algunas son variables. Entonces, ¿qué le recomendaría yo a ella? Bueno, tú tienes que revisar tu estructura de gasto, anotarlo, porque tú tienes unos ingresos fijos.
Ya, entonces, enumerar tus gastos, cuáles son imprescindibles que son necesarios para tu vivir y cuál es aquello tú pudieras decidir, bueno, voy a eliminarlo o voy a bajar ese consumo. Es la única manera que tú puedas mantener ligeramente tu calidad Ver de qué es vida. prioritario. Porque no, o de lo contrario, si tú sigues gastando y no revisas tu estructura de gasto, que es lo que también debe revisar el gobierno porque el gobierno puede decir, no tengo dinero para yo ir a los productores. Mira, revisa la estructura de los gastos. En qué estamos llevando Sí, esos sí. recursos, cómo lo estamos invirtiendo. Como la calidad de ese gasto. Entonces es lo mismo que yo le digo a ellos. Tú tienes que revisar la calidad del gasto que tú estás llevando ahora mismo. Sí, pero por otro lado, es verdad que hay ese estrés financiero aquí, pero por otro lado también uno ve una burbuja, como que la economía y muchas cosas sigue funcionando y caminando normalmente cuando uno sale a la calle los fines de semana. No solamente en la parte alta de la capital, sino también en las zonas de los barrios. Manuel, O sea, hay que distraerse. sí. hay Pero es que- verdad. Por Las eso plazas comerciales. es que después el dominicano vive, Con estrés financiero. no, con J, vive pi, ¿sí o no? Es así. Lamentablemente. Por eso es la importancia en otro programa hablar de las finanzas personales, cómo organizarse la persona, cómo hacer un Ay, yo me presupuesto, apunto en ese seminario. Cómo aprender a ahorrar de poquitas cositas. Aquí se gasta lo que no se tiene. Así es. El gobierno y el pueblo, Ay, Dios lamentablemente. mío. Vive la gente en República Dominicana. Señores, así terminamos una vez más. Agradecemos a nuestro colaborador de los martes, economista Jesús Geraldo Martínez, por sus observaciones y sus apuntes que nos ayudan a ver y a entender A ubicarnos. algunas de estas situaciones y a ubicarnos. Ustedes, mañana, si Dios quiere, volvemos a contar con su sintonía. Mientras tanto, que pasen un feliz resto de este Tuesday, martes 22. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.